Buenos días, mi nombre es Brigitte Nicole Huereyauri. En esta ocasión vamos a seguir con el aparato respiratorio, pero en esta ocasión vamos a explicar la fisiología del aparato respiratorio. Empecemos. Empecemos por la primera vía respiratoria superior, que viene a ser la nariz. La nariz va a tener la función de calentar, humedecer, filtrar el aire y detectar los estímulos olfatorios. También la nariz nos va a servir como caja de resonancia de la voz. Ahora ustedes se preguntarán, ¿senos paranasales? ¿Qué son senos paranasales? Bien, los senos paranasales van a estar localizados en el interior de los siguientes huesos: del frontal, del esfenoides, del etmoides y del maxilar. Los senos paranasales van a desembocar en los meatos y su función es que van a servir como cámaras de resonancia o como cajas de resonancia. Asimismo, también van a calentar y humedecer el aire inspirado, porque producen moco. La faringe. La faringe, como ya sabemos, va a estar compuesto por tres regiones: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe se va a comunicar la nariz y la faringe a través de las coanas. En la nasofaringe se va a recibir el aire proveniente de la cavidad nasal. Entonces decimos que la nasofaringe va a actuar como una vía respiratoria. La orofaringe o bucofaringe se va a comunicar la boca con la faringe. Su función se va a comunicar a través del istmo de las fauces. Entonces su función va a ser tanto digestiva como respiratoria, ya que va a permitir el paso del aire, alimentos y bebidas que nosotros podamos ingerir. La tercera, que viene a ser la laringofaringe, que se va a comunicar la laringe con la faringe a través del aditus laringeo. Al igual que la orofaringe, la laringofaringe también va a tener la función de digestión y respiratoria. Pero más se considera la función digestiva. Continuamos. Las paredes de la laringe van a estar compuestas por los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos relajados van a ayudar a mantener abierta la faringe. La contracción de estos músculos esqueléticos va a ayudar a la deglución. A su vez, los músculos de la faringe se van a dividir en dos capas, una circular externa y una longitudinal interna. También es importante recordar que la faringe también brinda una caja de resonancia para la voz y alberga a las amígdalas. Bien, la laringe. Como sabemos, la laringe es un órgano que está compuesto por cartílagos, 3 pares y 3 impares o únicos. Ya habíamos explicado eso. La función que va a cumplir la laringe va a ser: la primera, purificar el aire inspirado, reteniendo las partículas de polvo en la capa de moco que recubre la superficie interior de la laringe. La segunda va a ser impedir el pasaje de alimentos hacia la vía respiratoria. Esto lo hace cerrando la glotis durante la deglución. Y el tercero, que viene a ser que actúa también como órgano de la fonación. ¿Cómo así? Bien. El aire que expulsamos de los pulmones se dirige contra las cuerdas vocales inferiores o cuerdas vocales verdaderas que se encuentran en los pliegues vocales, y así emiten
el sonido. La tráquea. La adventicia es muy importante. ¿Por qué? Porque la adventicia está constituida por tejido conectivo, laxo o acrolar, que une la tráquea a los tejidos circundantes. La función que va a presentar la tráquea va a ser únicamente de vía respiratoria y va a intervenir en la purificación del aire inspirado. Se da traqueotomía e intubación, pero ¿serán iguales? ¿Qué es traqueotomía? ¿Qué es intubación? Bien, tanto la traqueotomía como la intubación son métodos para restablecer el flujo del aire más allá de una obstrucción traqueal. La traqueotomía, que viene a ser el primer método, se va a realizar una traqueotomía cuando la obstrucción se produce por encima de la laringe. Se realiza la traqueotomía. El procedimiento que vamos a llevar a cabo se empieza por una incisión en la piel, seguida de una incisión longitudinal corta en la tráquea por debajo del cartílago cricoides. Se inserta un tubo traqueal para crear una vía aérea de emergencia y así poder restablecer el flujo del aire mientras a la persona se le lleva a un hospital, o si ya está en un hospital, esperar a que su estado mejore. El segundo método viene a ser la intubación. En la intubación se inserta un tubo dentro de la boca o la nariz y se introduce en la laringe y la tráquea. La pared firme del tubo empuja cualquier obstrucción flexible y la luz del tubo permite el paso del aire. Y también el moco acumulado en la tráquea puede succionarse a través de este tubo. Entonces, tanto traqueotomía como intubación son muy diferentes. Bien, continuemos con los bronquios. Los bronquios, como los bronquiolos, van a tener la función de conducir y purificar el aire inspirado. ¿Sabías que desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales contienen unas 23 generaciones de ramas? Los pulmones. Los bronquios terminales se van a dividir en bronquios respiratorios. Estos a su vez se van a dividir en conductos alveolares. Los conductos alveolares van a terminar en sacos alveolares. Dentro de esos sacos alveolares vamos a encontrar a los alvéolos. Los alvéolos pulmonares van a contener tres tipos de células. El neumocito 1, que va a formar la pared alveolar y va a permitir el intercambio gaseoso. El neumocito 2, que va a elaborar la sustancia del surfactante o agente tensioactivo. Y la función del surfactante va a ser impedir que las paredes alveolares se colapsen durante el proceso de la expiración. En los pulmones también vamos a encontrar la membrana alveolo-capilar. A través de esta membrana se lleva a cabo el intercambio de gases. Recordemos que el neumocito 1 permitía el intercambio de gases. En cambio, la membrana alveolo-capilar lleva a cabo el intercambio de gases. Ahora el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar es el tejido funcional del pulmón. Va a estar compuesto por un sistema de conducción de aire y un sistema de intercambio de gases. Para hablar de la función del parénquima pulmonar, que una de ellas es el intercambio de gases, tenemos que hablar de las leyes que se da en el intercambio de gases.
La primera es la ley de Dalton. Nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas que compone dicha mezcla. En este caso vamos a tomar de ejemplo para poder comprender mejor al aire atmosférico. Si sabemos que el aire atmosférico es una mezcla de gases, tales como oxígeno, anhídrido carbónico, nitrógeno, vapor de agua y otros gases en cantidades sumamente pequeñas que no se toman en cuenta. Bien, entonces, la presión atmosférica va a ser igual a la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del anhídrido carbónico más la presión parcial del vapor del agua. Sumando todo esto, vamos a sacar la presión atmosférica. Vamos a continuar con el intercambio de gases. Vamos a empezar por la respiración externa o pulmonar, que consiste en el intercambio de oxígeno y dióxido entre la sangre de los capilares pulmonares y el aire alveolar. Bien, ¿cómo se produce esto? Bien. La presión parcial del oxígeno del aire alveolar es de 105 milímetros de mercurio. La presión parcial del oxígeno de la sangre desoxigenada es 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presión permite la difusión neta de oxígeno entre el alveolo y la sangre desoxigenada, que se mantiene hasta que se logra un equilibrio y la presión parcial del oxígeno de la sangre llega a 105 milímetros de mercurio. Cuando el oxígeno difunde desde los alveolos hacia la sangre, al mismo tiempo se produce una difusión neta de dióxido de carbono en dirección opuesta. La presión parcial del dióxido de carbono de la sangre es de 45 milímetros de mercurio, mientras que la del aire alveolar es 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presión permite que el dióxido de carbono difunda desde la sangre desoxigenada hasta los alveolos, hasta que la presión parcial del dióxido de carbono de la sangre descienda a 40 milímetros de mercurio. ¿Qué es la presión parcial del dióxido de carbono de la sangre oxigenada? El dióxido de carbono que se difunde hacia los alveolos es eliminado de los pulmones durante la expiración. Ahora continuemos con la respiración interna o tisular. Esta respiración viene a ser el intercambio gaseoso entre la sangre de los capilares y los tejidos. Recordemos que la anterior era entre la sangre y el aire alveolar. Acá es entre los capilares y los tejidos. Continuemos con la respiración interna o tisular, que viene a ser el intercambio gaseoso entre la sangre de los capilares y los tejidos. La sangre oxigenada que llega a los capilares de los tejidos tiene una presión parcial de oxígeno de 105 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de oxígeno en los tejidos es de 40. Esta diferencia de presión permite que el oxígeno difunda desde la sangre oxigenada hacia el líquido intersticial y hacia las células. Al mismo tiempo que el oxígeno difunde desde los capilares sanguíneos hacia los tejidos, el dióxido de carbono lo hace en sentido inverso. La presión parcial del dióxido de carbono en los tejidos es de 45 milímetros de mercurio, mientras que la de la sangre oxigenada es de 40 milímetros de mercurio. Es por ello que el dióxido de carbono difunde desde los tejidos hacia la sangre oxigenada hasta que la presión parcial del dióxido de carbono de esta aumente a 45 milímetros de
mercurio. Ahora viene el equilibrio ácido-base. Solamente vamos a hablar del pulmón, es decir, de cómo mantiene el equilibrio en nuestro cuerpo. Bien. Primero empecemos con el transporte de oxígeno. El oxígeno es transportado de los pulmones hacia los tejidos bajo dos formas. La primera, que puede ser combinado con la hemoglobina, formando el compuesto oxihemoglobina, que va a representar el 97% del total del oxígeno transportado. Y el otro 3% que nos sobra va a estar disuelto en el plasma. Como casi todo el oxígeno está unido a la hemoglobina, por lo tanto se encuentra en el interior de los eritrocitos. Solo el 3% del oxígeno que está disuelto, puede difundir desde los capilares hacia los tejidos. Ahora vamos a continuar con el transporte de dióxido de carbono en nuestro cuerpo. El dióxido de carbono es transportado de los tejidos hacia los pulmones en tres formas. La primera, que es en forma de ion bicarbonato, que va a representar el 70% del dióxido de carbono transportado. ¿Cómo funciona esto? Cuando el dióxido de carbono difunde hacia los capilares de los tejidos y penetra los eritrocitos, va a reaccionar con el agua en presencia de la enzima anhidrasa carbónica y forma ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia luego en hidrógeno y en bicarbonato. Ahora veremos la regulación de la respiración. Vamos a empezar primero con la regulación nerviosa. Acá vamos a encontrar al centro respiratorio, que viene a ser la formación reticular lateral del bulbo raquídeo y de la protuberancia anular. Consiste en un grupo de neuronas muy dispersas que funcionalmente se van a dividir en tres áreas. La primera, que viene a ser la ritmicidad vulvar, que la podemos observar acá, que va a estar compuesta por el área expiratoria y por el área inspiratoria. Se va a localizar en el bulbo raquídeo y se encarga de regular el ritmo básico de la respiración, inspiración y expiración. Cuando la persona está en un estado normal de reposo, la inspiración va a durar 2 segundos y la expiración va a durar 3 segundos. Para la regulación química. En la regulación química vamos a encontrar al área quimiosensible y a los quimiorreceptores. El área quimiosensible se va a localizar en el bulbo raquídeo. Esta área tiende a ser muy sensible a los cambios de la presión parcial del dióxido de carbono como a la concentración de hidrogeniones. Entonces, los quimiorreceptores van a actuar de la siguiente manera. Normalmente, la presión parcial del dióxido de carbono de la sangre arterial es de 40 milímetros de mercurio. Cuando se produce una hipercapnia, es decir, cuando se eleva esta presión, vamos a estimular al área quimiosensible del bulbo, que se va a estimular también a causa del aumento de la concentración de hidrogeniones. Ahora, los quimiorreceptores de los cuerpos carotideos y aórticos son estimulados tanto por una presión parcial de dióxido de carbono, alta, claro, como por el aumento de la concentración de hidrogeniones. Los impulsos procedentes del área quimiosensible y de los quimiorreceptores van a estimular a la actividad del área inspiratoria, lo cual va a aumentar la frecuencia y profundidad de las respiraciones, es decir, se va a dar una hiperventilación
el paciente o la persona va a hiperventilar. La hiperventilación va a ser posible que se exhale mayor cantidad de dióxido de carbono, y esto va a ser posible que la presión parcial del dióxido de carbono y la concentración de iones hidrogeniones vuelvan a la normalidad. Y así es como se da la regulación de la respiración. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado y también me haya dejado entender. Muchas gracias. Hasta la próxima.